Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos posterga el tema del muro en términos presupuestales. Como sabemos, está esta semana el Congreso estadounidense discutiendo el tema del presupuesto nacional y bueno, pues el gran freno, el gran punto de discusión tenía que ver o tiene que ver con el muro o los recursos económicos que pretende Donald Trump para empezar a construir el muro fronterizo México-Estados Unidos. Bueno, ante la posibilidad de que se frenara el tema del presupuesto y que incluso se paralizara el gobierno porque el plazo para aprobar el presupuesto es este próximo viernes, el presidente Donald Trump decidió el aplazamiento precisamente del muro fronterizo, el aplazamiento de la búsqueda de financiar esto con recursos públicos. Y bueno, pues ya hay reacciones de los demócratas en Estados Unidos. Es bueno para Estados Unidos que el presidente Trump esté retirando el muro de la mesa de las negociaciones y bueno, pues ahora continuarán trabajando los demás asuntos que tienen que ver precisamente con el muro en términos presupuestales, que ya no tienen que ver con el muro en términos presupuestales, los muchos otros temas que están puestos a la mesa, según ha dicho el propio líder del Senado de los demócratas, Schumer, que bueno, pues se congratuló de que Donald Trump haya retirado precisamente este punto del muro del presupuesto de los Estados Unidos. No significa, por cierto, que abandone la idea, significa que la pospone y que deja correr la discusión presupuestal para que el próximo viernes o hasta el próximo viernes tenga el Congreso estadounidense precisamente la posibilidad de discutir los muchos otros temas relacionados con el presupuesto de los Estados Unidos. Así que un asunto importante del cual hay que destacar evidentemente lo que significa que no se pueda a la primera una idea de esta naturaleza. Y bueno, pues estamos hablando de Donald Trump, que ya lanzó el tuit al respecto, y nuestro muy querido Jesús Esquivel, que está al 100% pendiente de lo que está ocurriendo en Washington, nos comenta esto y le pido a Jesús que nos platique más ampliamente precisamente del momento que se vive en los Estados Unidos con el tema del muro y el asunto presupuestal. Jesús, buenos días, bienvenido, ¿cómo te va? Carmen, buenos días. Ya hay un tuit, dices, del presidente Trump sobre el tema. Sí, lo acaba de enviar hace media hora y dice: no permitan que la prensa falsa les diga que he cambiado mi posición respecto al muro. Se va a construir y ayudará a detener las drogas y el tráfico humano, etcétera. Y bueno, Carmen, este tuit del presidente de los Estados Unidos es en reacción a lo que publica la gran mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos, que la Casa Blanca ya claudicó en su afán de que se incluya en el presupuesto adicional para el año fiscal de 2017 que está en curso el pedido del mandatario de $1,500 millones para iniciar la construcción del primer tramo del muro en la frontera con México. A cambio de esto, de esta claudicación, lo que le ofrece el Congreso al mandatario es aprobar dinero para tecnología y contratar a más agentes de la patrulla fronteriza, es decir, para seguridad, pero no con un muro que consideran obsoleto en estos momentos. Y con ello le dicen al mandatario que sería hasta el presupuesto de 2018, que inicia el 1 de octubre, cuando se puedan incluir con debate y consideraciones el dinero que él requiere para la edificación de esta muralla fronteriza, Carmen. La posibilidad del cierre del gobierno federal por la falta de un presupuesto obligó a ceder a la Casa Blanca. Hay que notar que en el tuit de Trump ya no habla del presupuesto ni crítica, sino que dice se va a construir, pero ya No, bueno. lo está haciendo de manera eventual. Creo que considerando a que en estos momentos le es imposible conseguir el dinero que quiere. Para la contratación de unos 5,000 agentes de la patrulla fronteriza en tecnología, Trump, en el presupuesto que envió hace unas semanas al Capitolio, solicitó $1,200 millones, Carmen, que eran adicionales a los 1,500, por lo cual uno asume que algo de este dinero que pidió Trump se va a aprobar este viernes antes de la medianoche,
para evitar el cierre del gobierno y conseguir más tecnología y agentes de la patrulla fronteriza. En eso sí están de acuerdo demócratas y republicanos en el Capitolio. En eso sí están de acuerdo. Bueno, el tuit de Trump, bueno, desde luego es para rescatar algo, algo de lo perdido, pero es evidente que es una derrota en este momento que no haya logrado este porcentaje, esta cantidad, que sería una cantidad relativamente pequeña en términos del valor total del muro, del precio total de lo que costaría un muro como este, 1.400 millones de dólares es lo que pretendía para arrancar las obras del muro, y bueno, pues evidentemente no ha pospuesto la idea, no ha abandonado la idea, la pospone en función de la dificultad en el debate presupuestal, porque además podría poner en riesgo efectivamente el resto del presupuesto si se atora en este u otro punto de aquí al viernes, que es cuando se tiene el plazo legal precisamente para que se apruebe un presupuesto que desde luego tiene muchas otras cosas más allá del muro, que son de enorme importancia para Donald Trump, empezando Jesús, supongo que estará a la mesa el tema del asunto militar, es decir, lo que pretende Donald Trump en términos de ajustes presupuestales para fortalecer al Pentágono. Entonces, entre el muro y el Pentágono y otras cosas, pues Trump retira o acepta finalmente que no esté contemplado el tema de este dinero para el muro, pero interesante lo que dices, a cambio también del fortalecimiento de la seguridad en la propia frontera México-Estados Unidos. Sí, y es que además del tema militar está la reforma fiscal, que es mucho mayor importante en materia económica. Exacto. Para los Estados Unidos, que estar gastando dinero en un muro que muchos republicanos incluso consideran que no funcionará, como dice el mandatario, para detener las drogas. Y bueno, el hablar de que detenga las drogas un muro, Carmen, es claramente un desconocimiento total de lo que hay en la frontera México-Estados Unidos. Hemos visto videos, fotografías de que incluso con ese cerco tan alto que hay en zonas como Arizona y como en Texas, pues a los que llamamos mulas, que se cargan un bulto de unos 25 kilos de drogas, pues los trepan con mucha facilidad, como hombres araña, cruzan del otro lado y pasan las drogas. Y también existen los túneles, existen los aviones, los drones, en fin, para los narcotraficantes, un muro no es más que un símbolo de desunión o de separarnos, como lo quiere hacer Trump. Pero creo que el mandatario quería, aunque él dice que ya es una meta ficticia que él mismo ayudó a fortalecer cuando era candidato, conseguir presumirle a sus seguidores que por lo menos logró en sus 100 días de gobierno que el Congreso le aprobara el dinero para el muro. Ya hasta en esto fracasó. No tiene un solo éxito legislativo. No ha logrado nada. En 100 días, lo único que ha hecho el mandatario estadounidense, y a lo mejor ya tiene callo en el dedo, es firmar órdenes ejecutivas. Órdenes ejecutivas. Y bueno, pues lo mencionaste hace un momento, también hay que poner una atención total a la parte que anunció, por cierto, ya para este miércoles, de un reporte, de un anuncio importante en el Código Tributario de los Estados Unidos. Ya adelanta Donald Trump que está por anunciar esta gran reforma fiscal y el gran tema, ¿no? La reducción de los impuestos y se espera que lo anuncie este miércoles. La reducción de los impuestos y la reducción de los impuestos a los hombres más ricos, a las empresas, pues sí, como él comulga con ellos, el multimillonario presidente de los Estados Unidos. Y es una reforma fiscal en la cual los demócratas también tienen mucho que decir, pero ante la urgencia de tener funcionando al gobierno federal y de que haya fondos, es necesario pues llegar a un acuerdo, porque políticamente le sería muy caro al Partido Republicano que, controlando las dos cámaras, tuvieran que cerrar el gobierno federal por la falta de dinero, por un asunto como el muro, que son 1.500 millones de dólares, que lo que pide Trump no es nada para el tamaño del presupuesto de los Estados Unidos, Carmen. Así es que creo que los republicanos le dijeron a la Casa Blanca: señor, por favor, sea usted pragmático, dése cuenta del error que puede causar y de las consecuencias electorales que habría el próximo año, y así es que espérese
hasta el año fiscal 2018, que inicia el 1 de octubre, Carmen, para negociar con nosotros el tema del muro, y ahí es donde hay que estar pendientes si se incluirán el pedido original de Trump, que son $4.100 millones para el muro, que es lo que quiere para el año fiscal de 2017 y 2018, 1.500 para este adicional, Carmen, y el resto, 2.6, 2.600 millones para el año fiscal 2018. Exactamente. Oye, Jesús, antes de despedirnos, Jesús Esquivel, colega periodista y corresponsal de la revista Proceso en Washington, ¿cómo tituló la prensa estadounidense el tema del muro que le cayó pesado a Donald Trump y que vuelvo a decir que la prensa mentirosa? Pues es que el Washington Post a 8 columnas publicó cede Trump respecto al muro. Y yo creo que le duele mucho que le digan el ceder porque no tiene otras alternativas. De ahí que su reacción se haya visto hace ya 39 minutos en su cuenta personal de la plataforma de Twitter con este mensaje, que bueno, Carmen, lo que podríamos decir, nosotros los mexicanos, se le nota que quedó ardido con ese periodicazo. Qué fuerte. Y los demás que vienen, en todo caso, con el tema, pues ahí está, más allá del tuit de Trump y de su reacción frente a algo que desde luego no es nada que le cause gracia, pues está una realidad evidente que dentro del Congreso no hay, evidentemente, consenso para destinar recursos públicos para un muro de esta naturaleza. Jesús Esquivel, bueno, no sé si se cortó la comunicación ahí con Jesús, pero está puesto todo el conjunto de temas para que esta semana sigamos muy de cerca lo que en el Congreso estadounidense se siga discutiendo, porque bueno, el tema del muro, con esta confirmación que nos da Jesús de que efectivamente Donald Trump pues retira o acepta retirar este punto del presupuesto para que fluya el resto de lo que es el cuerpo de los dineros de las finanzas públicas estadounidenses. Bueno, está la expectativa, como decíamos, del gran anuncio que se espera de el próximo miércoles acerca precisamente del circuito fiscal y tributario de los Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina esta historia, pero bueno, ya lo adelantó, evidentemente el tema es reducción de impuestos en los Estados Unidos y vamos a ver cómo viene este paquete fiscal del presidente de los Estados Unidos, que está a punto de llegar a los 100 días de gobierno. Bueno, le informamos también esta mañana que el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, presentó ya sus cartas credenciales al mandatario norteamericano Donald Trump y le transmitió los saludos de su homólogo mexicano. Y bueno, pues es también información importante de las últimas horas que le comentamos. Eva Cadena admite su error en una carta publicada en el Facebook. La hoy ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas en Veracruz asegura que da la cara y que fue víctima de una treta ruin y cobarde. Explica que lo que se observa en el video divulgado ayer por el diario El Universal es una donación al partido Morena que recibió en el Hotel Terranova de Coatzacoalcos y que al darse cuenta después de que las donaciones no podían ser en efectivo, decidió devolver los 500,000 pesos. Es parte de lo que dice esta carta dirigida a la opinión pública. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó cancelar la candidatura de Eva Cadena Sandoval a la presidencia municipal de Las Chuapas. Además, determinó separarla como integrante de la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz. Esta comisión consideró que la diputada local con licencia cometió violaciones graves a la Declaración de Principios, al programa de lucha y al estatuto morenista. El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, comparó el video de Eva Cadena con el videoescándalo en el que se había envuelto René Bejarano. En un mensaje dado a conocer a través de sus redes, López Obrador atribuyó este nuevo capítulo al nerviosismo, dice López Obrador, de la mafia del poder. Así lo mencionó en este mensaje en Facebook. Están muertos de miedo los de la mafia del poder. Salinas, Peña, Fox, Calderón y sus socios achichincles, voceros, están ahora tratando de destruirnos políticamente, como ya lo han
intentado muchas veces y no van a lograr nada. Parafraseando al poeta veracruzano Díaz Mirón, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Me pueden robar la presidencia como ya lo han hecho. Me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad. Me pueden quitar el triunfo, pero no la gloria. Por su parte, Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, acompañado de la cúpula de su partido, exigieron que Andrés Manuel López Obrador se retire de la política. Ha quedado comprobado que López Obrador es un corrupto y un hipócrita, pues con la misma mano que señala a otros políticos y funcionarios públicos, ha recibido fajos de dinero de procedencia ilícita. Sé congruente y renuncia el día de hoy. Se le cayó la máscara a López Obrador. Es responsabilidad de todas las personas honestas de este país que este acto no quede en la impunidad. Por su parte, el presidente nacional del PAN en un comunicado dijo que Andrés Manuel López Obrador es un hombre sin escrúpulos y que está aferrado al poder y que ha sido capaz de recibir recursos de Javier Duarte y por lo tanto es capaz de aceptar dinero de cualquier persona u organización delictiva, dice Anaya en este mensaje por escrito del Partido Acción Nacional. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que es dificilísimo, es la palabra que utilizó, dificilísimo investigar y determinar si el gobierno de Javier Duarte entregó recursos públicos al partido Morena. Durante su participación en un foro sobre el blindaje de programas sociales en procesos electorales en el Senado, el auditor superior de la Federación señaló que esa investigación corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Por lo pronto, aseguró que se han presentado 52 denuncias penales por desvíos que ascienden a 45 mil millones de pesos en la gestión de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz. Diputados exoneran, bueno, mejor dicho, los diputados lo que hicieron fue no dar paso a un juicio político por presuntos actos de corrupción en el caso Odebrecht relacionados con la gestión de Emilio Lozoya Austin. Determinaron que no había lugar a un juicio político porque se trata de una persona que ya no es funcionario público y por lo tanto no cabe la figura de juicio político, un juicio político que había sido promovido por el partido Morena a través de su coordinadora en San Lázaro, Rocío Nale. Ella reprochó que mientras en Brasil se señala a Lozoya Austin por el cobro, se señala a Lozoya Austin en lo que corresponde al señalamiento de que habría solicitado 5 millones de dólares para favorecer obras de Odebrecht, que fue la acusación que se le hizo, más que la acusación, el señalamiento que le hizo un ejecutivo de Odebrecht en el proceso judicial que tiene lugar en Brasil. Eso es un dato que quedó ahí registrado y pues también está registrado que en Estados Unidos funcionarios de Odebrecht, ejecutivos de Odebrecht, señalaron que habrían dado 10 millones de dólares indeterminadamente. No se señaló a quién se entregaron esos millones de dólares, pero en fin, Rocío Nale, quien promovió la idea de un juicio político en contra de Lozoya Austin, dijo lo siguiente. Al director de Pemex se le condona, se le apapacha y no nada más eso, se le protege. Después de que en declaración declara Marcelo Odebrecht de haber dado 10.5 millones de dólares para empezar, que es lo que sabemos, y 5 millones de dólares son para Emilio Lozoya Austin.
Bueno, en México no podrá consolidarse una democracia robusta mientras persistan homicidios y desaparición de periodistas. Esto lo dice el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, durante un foro sobre libertad de expresión en la Cámara de Diputados. Reiteró la solicitud de recursos para el mecanismo de protección a periodistas. Sobre el mecanismo de protección y cómo para este año no cuenta con asignación de recursos. Desde la Comisión Nacional nos dirigimos a la Cámara de Diputados, a esta Cámara, que es quien elabora el presupuesto, pero también nos dirigimos a la Secretaría de Hacienda, le mandamos un oficio al señor secretario, precisamente para sensibilizar de la importancia para que fluyan recursos hacia este mecanismo. Reyes Flores Hurtado, que es coordinador de la campaña del candidato Armando Guadiana a la gubernatura de Coahuila por el partido Morena, afirma haber sido víctima de un atentado. Dice que en un trayecto de Monterrey a Saltillo, sujetos a bordo de 2 camionetas sin placas, le cerraron el paso y como consecuencia de ello, afirma, perdió el control del volante y se volcó. Se reporta estable el señor Reyes Flores Hurtado. El gobierno de Quintana Roo retiró 23 escoltas al exgobernador Roberto Borge. Con esto suman 34 los agentes que le han sido retirados. En un comunicado, la administración de Carlos Joaquín González, el gobernador explica que aunque la Ley de Seguridad Pública Local le otorga protección una vez concluido su mandato, el artículo 54 de dicha ley determina que el número de personas, equipo y vehículos no será mayor de la mitad de los que tenían mientras desempeñaron el cargo, lo cual nos habla de la cantidad de guardias que tenía el señor Borge. Y bueno, en general, pues este es un fenómeno bastante a la mexicana, ¿no? Destinan recursos bastante importantes a la seguridad de los mandatarios, de los ejecutivos, empezando por el presidente de la República, pasando por los gobernadores. Y en el caso de Borge, el escándalo mayor, bueno, pues es la cantidad de escoltas que tenía a su servicio como exgobernador del estado de Quintana Roo. Se le han retirado 34 escoltas y estarán a su disposición, dice aquí, fíjese nada más, de cómo estaba la cosa, estarán a su disposición solo 3 vehículos y 10 agentes, o sea, solo. Quiere decir que el grupo de guaruras y de guardias y escoltas que tenía a su disposición Roberto Borge era bastante notable. Fue lo mismo que nos dijo aquí en este espacio el gobernador García Cabeza de Vaca de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, hablando de la detención de Yarrington, nos dijo con la sorpresa, él se dijo sorprendido de que Yarrington tenía guardias a su servicio, incluso en el extranjero. Entonces, bueno, pues ahí hay que revisar las leyes y las disposiciones del uso de dinero público para seguir protegiendo a gente que ahora está incluso perseguida por la justicia, en algo sin sentido, en algo absurdo, en algo ofensivo incluso, saber que estos exgobernadores que ahora están siendo investigados por hechos de corrupción y demás asuntos, cuentan con seguridad al servicio de ellos y de sus familias, pagadas con el dinero público y por cantidades bastante notables. El caso de Roberto Borge es un auténtico escándalo. El diario Reforma, por cierto, puso en sus 8 columnas en el arranque de esta semana, pues el tema y el anuncio que se da horas después del gobierno de Quintana Roo es la reducción de 34 escoltas para Roberto Borge, quedando solo 3 vehículos y 10 agentes a su disposición. Vaya usted a saber cuando México revise el uso del dinero público que hacen funcionarios y exfuncionarios a manos llenas. Y bueno, pues le cuento esta mañana también sobre otros temas. Le cuento sobre Dilma Rousseff,
la presidenta de Brasil, la presidenta que vivió el impeachment, que le sacó del cargo de presidenta, bueno, además reelecta en este país, estima que será corta la ola neoliberal que ha retornado a varios países de América Latina de visita a México, donde dictó una conferencia para hablar del futuro de la democracia en América Latina. Dilma Rousseff, involucrada en el escándalo, bueno, de lo que está ciertamente azotando a la clase política brasileña, salió en defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió que la falta de confianza en la política abre el camino para que hombres providenciales como Trump lleguen al poder, entre otras cosas. Parte de lo que dijo la expresidenta brasileña, hablando de que la ola de gobiernos neoliberales en América Latina será corta según sus apreciaciones. Eduardo Gómez presenta El Mundo. Muy buenos días, Carmen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en la península coreana porque Estados Unidos envió un submarino nuclear para que se sume a las próximas maniobras con su portaaviones Carl Vinson en lo que pretende ser una muestra de fuerza ante el desafío planteado por Pyongyang. Por cierto que hoy, martes, Corea del Norte marcó el 85 aniversario de su ejército con un gran ejercicio de fuego real en la ciudad oriental de Wonsan ante el creciente temor de que el régimen realice una nueva prueba nuclear. Y nos vamos a Europa porque en Francia la ultraderechista Marine Le Pen anunció este lunes que dejará temporalmente la presidencia de su partido, el Frente Nacional, en un intento por alargar su base electoral y competir con el socio liberal Emmanuel Macron, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de mayo. Regresamos a América Latina porque en Venezuela se informa de 3 personas muertas y varias otras heridas por impactos de bala este lunes en incidentes violentos ocurridos durante manifestaciones en el oeste de Venezuela, una jornada más de movilizaciones a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y para finalizar, en Estados Unidos, la noche de este lunes, el país norteamericano registró la primera doble ejecución de prisioneros condenados a muerte en 17 años en el estado de Arkansas. 2 sentencias de muerte fueron cumplidas en el estado envuelto en una polémica por su intención de ejecutar a 8 prisioneros en 10 días. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Muy buenos días. Gracias por la información, gracias por estos reportes sobre la información internacional. Bueno, estoy viendo en el diario Reforma como sus 8 columnas un tema importante porque hemos seguido muy de cerca las declaraciones de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, que bueno, pues ha hecho señalamientos frontales en contra de Felipe Calderón, que a su vez ha señalado a través de una carta el conjunto de cosas que quedaron abiertas en la investigación en torno a la gestión de... A ver, algo pasa ahí. Ay, caray. Algo pasa aquí, perdóneme usted, creo que soy yo, con la computadora que tengo aquí al lado. Le decía yo, perdóneme usted, es un tema muy importante porque no es común, no es usual que en México tengamos la postura de un expresidente como Felipe Calderón, que por escrito pone un conjunto de señalamientos en torno a un exgobernador como Humberto Moreira. Y bueno, pues esa carta que ya comentamos esta semana, que incluso está disponible en nuestro portal Aristegui Noticias para quien la quiera leer, deja ahí puesto el tema de lo que habría quedado abierto en investigaciones en torno a Humberto Moreira en el gobierno de Felipe Calderón, y esto en respuesta a lo que presentó Andrés Manuel López Obrador como un documento, no lo conocemos directamente, pero un documento que afirma es de la PGR, en donde se habría exonerado, en pocas palabras, a Humberto Moreira de cualquier tipo de acusación de esta naturaleza. Entonces tenemos el documento que tiene Andrés Manuel, la carta que publica Felipe Calderón, lo que le responde Humberto Moreira a Felipe Calderón afirmando que todas las acusaciones quedaron, fueron desechadas, las acusaciones en su contra, y una gran interrogante de realmente qué es lo que está o no abierto en términos de investigaciones judiciales en torno a la gestión de Humberto Moreira, exgobernador del estado de Coahuila. Están, por lo pronto, estos 3 personajes de la vida política mexicana, López Obrador, Moreira y Felipe Calderón, presentando públicamente elementos que son contradictorios entre sí. Estuvo
Moreira investigado desde México? ¿Sí o no? ¿Lo está ahora? ¿Sí o no? ¿Cuál es la situación en este sentido del exgobernador del estado de Coahuila, o fue exonerado de cabo a rabo, como plantea el documento que plantea el ex candidato presidencial con un documento que mostró esta semana? Bueno, pues eso es lo que está, como digo, como las grandes interrogantes abiertas. Lo traigo a colación de nuevo porque veo con interés lo que publica hoy el diario Reforma como su principal información, diciendo que liga fiscal en Estados Unidos a Coahuila y al narco, y que advierte complicidad del gobierno estatal con los Zetas. Es una información de su staff, no es una información firmada, sino es el periódico quien la firma, diciendo que un fiscal federal de Estados Unidos calificó de inadmisibles documentos oficiales del gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables debido a la presunta complicidad de la administración estatal con los Zetas. Esto se desprende de una moción para invalidar documentos de Coahuila en el juicio seguido en Texas contra Marciano Millán Vázquez, alias Chano, presunto ex líder de los Zetas en Piedras Negras. En mayo del año pasado, Millán pidió que se desestimaran cargos en su contra que incluían asesinato y tráfico de drogas, y presentó documentos emitidos por la administración coahuilense que sostiene que fue exonerado y que no hay cargos criminales en su contra. Es decir, aquí hay un personaje que mostró documentos de exoneración provenientes de la administración coahuilense, y bueno, pues el fiscal federal Richard Durbin argumentó que Estados Unidos objetaría la autenticidad de cualquier documento expedido por Coahuila. El documento no es confiable, señala, sobre la constancia de no antecedentes penales. El documento es generado por una entidad, el estado de Coahuila, que se cree que ha sido cómplice del cártel de drogas Zetas en el tráfico de narcóticos. Los testigos han revelado minuciosos procedimientos relacionados de que todas las fuerzas de seguridad en Coahuila están controladas por el cártel. El 31 de mayo de 2016, el juez decidió no aceptar los documentos que ofreció Millán. Posteriormente, en julio, un jurado de San Antonio declaró culpable al líder Z de los 10 cargos que se le imputaban, entre ellos narcotráfico y homicidio. Se espera que el próximo 14 de junio se le dicte sentencia. Y bueno, pues aquí dice Reforma que a Millán se le atribuyen desapariciones en Allende, matanzas masivas entre 2009 y 2015 en Coahuila, y la muerte de al menos 150 personas en el penal de Piedras Negras. Es la parte sustantiva de esto que está dando a conocer el diario Reforma acerca de esta determinación de este fiscal federal, Richard Durbin, que argumentó que Estados Unidos objetaría la autenticidad de cualquier documento expedido por Coahuila. Y bueno, traigo a colación lo que sucedió con López Obrador, con Felipe Calderón y con Humberto Moreira, porque hay que ver de dónde procede el documento que tiene en su poder Andrés Manuel López Obrador y quien emitió una suerte de exoneración al exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira. Y bueno, pues esto evidentemente lo llevo a conectar con esta declaración de este fiscal, porque probablemente la información que posea López Obrador pudiera venir de la entidad que gobernó Humberto Moreira. La PGR tiene representación en esta entidad, como sabemos, como en cualquier otra entidad de la República, pero faltaría saber ese detalle, y por lo pronto se contrasta entonces el documento que tiene López Obrador y la carta que emite Felipe Calderón describiendo lo que dejó abierto, afirma el expresidente, en investigaciones en su sexenio en torno a Coahuila y el exgobernador Humberto Moreira. Así que bueno, para seguirle la pista a estas declaraciones y cruce de señalamientos de los tres personajes en México, y ponerle atención a que en Estados Unidos, por lo pronto, un fiscal dice si se trata
de un documento de exoneración, hablando de otro caso, pero relacionado con los Zetas y con el crimen organizado y Coahuila, si procede del gobierno o de las instancias oficiales de Coahuila algún tipo de exoneración, lo pondremos en duda y lo vamos a impugnar porque esta entidad ha estado cruzada precisamente por su relación con los Zetas. Complicidad del gobierno estatal con los Zetas es lo que señala este fiscal de los Estados Unidos. Así que bueno, pues lo seguiremos de cerca para seguirle informando y seguir la pista de estos